Este corresponde al último control. El control, me refiero de carácter voluntario. El último, si bien es cierto, fueron no más de 6 personas las que lo rindieron, les fue súper bien. Creo que las notas estuvieron bastante buenas. Ustedes ya las vieron ahí en su, en su, en calificaciones, ahí se pueden ver las evaluaciones. Les recuerdo que el promedio se saca con 10 notas. Eso significa que si usted tenía un cero o aparece un cero en el aula, porque ella ya no me puedo meter a modificar eso, yo sí lo modifico en mi cálculo. eh, Ese cero no se considera en el promedio. Pues si usted lo calcula con cero en su planilla de cálculo, no le va a dar la nota porque le da una nota más baja, le da más alta porque no estoy considerando ese cero y estoy reemplazando el control que acaban de rendir. Por lo tanto, no se produzca la confusión de que empiecen a sacar el promedio con las 11 o con las 12. No sería lo correcto porque hay que hacerlo con 10. Y si tuvo, por ejemplo, por ahí vi un caso, no sé, no recuerdo exactamente la nota, pero tenía, me parece, un 30 o un 40 y lo reemplacé por esta nota que era superior a ese 40. Entonces, eso hace que su nota de aprobación de lo que es control sea más alta, ¿sí? Esa es como la dinámica. Entonces, este fin de semana no va a haber control porque ya estamos a fin de semestre, no hay posibilidades de que sea el sábado, así que arbitrariamente, ¿por qué digo arbitrariamente? Porque yo lo decidí, va a ser el día de miércoles pasando hasta el jueves. O sea, va a partir el día miércoles a las 001 y termina el jueves a las 5 de la mañana, más o menos. Sí, porque yo necesito iniciar la corrección máxima y entregar todo el día viernes, porque tengo que subir las actas y todo lo demás. Entonces, por eso es que va a ser en esta oportunidad, en forma excepcional, este día miércoles, pasando al jueves 5 a.m. Para los que estén interesados en rendir este control, que insisto, es obligatorio, es voluntario, perdón. Y bueno, yo veo ahí quienes lo rindieron y quienes no, no tienen para qué avisarme, simplemente yo reviso los que lo dieron bien y los que no, también, está bien porque ya se calculó su promedio. Y eso es. Yo subí además unas notas que tienen que ver con el promedio, esos promedios fueron calculados sin haber considerado este control, si no se recalculó porque ese yo lo subí en forma manual y el sistema no lo recalcula. Por eso es que la entrega oficial, yo creo que debería andar por ahí por el miércoles. Y tenemos que ver a través del aula, estén atentos para yo asignar ahí tiempos de entrega de los resultados. Los tiempos de entrega me refiero, por ejemplo, inventando el equipo 1 a las 11. Esto toma como 10 minutos máximo, así que si alguien no puede, basta con que uno reciba las notas y se las comunica al resto y sería, porque no hay mucho más que hacer o agregar respecto al equipo. Eso es. Ya, ahora sí entonces parto con la clase y termino, como les decía, rápidamente para dar espacio a las presentaciones. Esta clase corresponde a la gestión de acciones que en nuestros proyectos no tenía mucho sentido, pero en otros proyectos sí va a tener mucho sentido porque tiene que ver a quiénes le compro, cuáles son mis proveedores. Y hay que definir criterios para seleccionar proveedores cuando son muchos y esos criterios deben estar disponibles antes de comenzar la licitación de proveedores. No es ético armar una lista de criterios de selección una vez que ya tengo a los proveedores que son candidatos para mi proyecto. Claro, porque sin duda que puedo estar en ciertas situaciones complicadas o que pueden dar espacio a conflicto porque yo podría estar creando recién un criterio de evaluación para definir a un proveedor y no a otro. Entonces, por eso es que se espera que todos los criterios de selección sean definidos en forma anticipada a la licitación y que todos puedan participar en las mismas condiciones. Estos criterios de selección en ningún caso pueden indicar como criterio, por ejemplo, la edad del proveedor. O sea, si la persona tiene, por ejemplo, 22 años, no, es muy joven, entonces no hay posibilidad de que pueda participar. O al revés,
y la persona tiene 65 años, ¿no? Muy vieja, entonces no puede participar en el proceso. Eso no está dentro de las posibilidades. De todas maneras, igual hay formas de poder excluirlas, pero no a través de declararlo en forma explícita. Luego vienen acá la agenda presentación, como les digo, va a ser muy rápido. Mostrar lo principal de adquisiciones que, como lo hemos visto en todos los procesos, tienen entradas y también tienen salidas y por supuesto se ocupan herramientas y técnicas. Dentro de lo que es este espacio, los documentos de adquisiciones, una de las cosas que logran hacer es asegurarse que las propuestas se entreguen completas. Porque podría ocurrir que usted licita y llegan las propuestas financieras y económicas y se da cuenta que hay una dispersión notable entre lo que está proponiendo un proveedor y otro. Entonces, frente a esa situación, lo que uno puede hacer es contratar una evaluación externa de cuánto saldría el proyecto que estoy licitando en términos de proveedores. Entonces, si esa licitación externa, ese trabajo externo, me están haciendo un trabajo para determinar exactamente, me están cubicando el proyecto, llegan a un valor más encima, distante a los que propusieron los distintos proveedores, es que no se hizo una buena gestión documental de las adquisiciones. No está bien definido. Entonces, hay que definirlo bien para que los proveedores puedan entregar buenas estimaciones respecto a lo que se está solicitando. Cuando hay mucha dispersión es que hay muy poca información para poder hacer la ejecución del proyecto desde el punto de vista de proveedores. Y que parece lógico. Recuerden que en alguna oportunidad decíamos, oye, ¿cuánto cuesta hacer un cierre perimetral? Bueno, con esa poca información la incertidumbre va a ser muy alta y por lo tanto puedo tener un presupuesto muy disparado de lo que es realmente. Aquí ocurre algo muy similar respecto a lo que pasa con los proveedores. En esta tablita podemos ver qué se requiere. Se requieren plan de dirección del proyecto, documentos de registro, entre otros. No los voy a leer porque esto forma parte de una de las preguntas. Ustedes solamente miran cuáles son las entradas, porque es una de las preguntas que aparece en el PMBOK. Siempre están orientadas cuáles son las entradas de este grupo de gestión de adquisiciones y cuáles son las salidas que se utilizan. Generalmente lo que hacen en los test es llevar, por ejemplo, decir, el plan de gestión de adquisiciones es entrada de la dirección de gestión de adquisiciones. No, pues salida. Son cosas que las ven solamente mirando entrada y salida. Eso desde el punto de vista de los tests. Pero lo que a nosotros nos interesa de fondo acá es cuáles son los entregables finales, enunciado de las adquisiciones, documento de adquisiciones. Si se dan cuenta aquí aparecen ya los criterios de selección de proveedores. Y esto está solamente en la planificación. Estoy planificando la gestión de las adquisiciones que voy a desarrollar. Luego efectúo las adquisiciones. El efectuar significa comprar. Y ahí efectuar, ahí tengo varias opciones. Dentro de las opciones está salir a comprar o hacerlo yo mismo o tercerizarlo. Entonces, hay varias opciones que uno puede siempre estar evaluando si lo hago con mis recursos o lo salgo a comprar. Porque a veces es más barato salir a comprar o a veces es más conveniente hacerlo con recursos propios. Por ahí hay un ejemplo de tipo numérico que es bastante sencillo de hacer para los que van a hacer el test. Por ejemplo, poniendo números enteros o números redondos, yo puedo decir que un proyecto en particular, si yo lo hago en forma propia, me cuesta 3.000 unidades monetarias. Y además esto incorpora un pago mensual, seguramente a algún personal que lo debo incentivar porque no está dentro de su contrato de trabajo hacerlo y seguramente pasa por incentivos y esos incentivos no son buenas gracias, sino que, o sea, perdón, no son muchas gracias, perdón, sino que son bonos de incentivos y esos bonos son unidades monetarias adicionales. Entonces vamos a suponer que se les va a pagar $500, por 500 unidades monetarias, perdón, al mes. Por lo tanto, el hacerlo yo mismo tendría 3.000 por un lado, más 500
unidades monetarias al mes por otro lado. Si yo eso lo multiplico por M, me da la cantidad que estaría pagando yo mensual. Entonces, si lo hacemos para el primer mes, serían 3.000 más 500, 3.500 el primer mes. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si lo hace un proveedor, el valor sería 5.000, por ejemplo, también para poner números enteros, y el valor asociado también a un valor mensual, seguramente es por uso, por atención de usuarios, supongamos, le cobra $300 o 300 unidades monetarias al mes. Por lo tanto, tendría una ecuación que sería 5.000 más 500 por M, porque está en función de los meses, va a ser mayor o igual, o menor o igual, dependiendo de lo que yo quiera comparar, igual a 5.000, que es lo que le cobra el proveedor, más el pago mensual que también cobra el proveedor de 300. Si se dan cuenta, y si yo comparo lo que cuesta la inversión que yo hago en forma individual, es menor, de 3.000, frente a la que hago con el proveedor es 5.000, es mayor. Pero los costos fijos o los costos variables, perdón, asociados al mes son menores para el proveedor, para el caso del proveedor, y son mayores en el caso mío. Entonces, lo que uno tiene que ver es hasta qué mes es conveniente trabajar con recursos propios y cambiar a proveedor o al revés, si conviene más el proveedor que recursos propios. Y ahí uno tiene que despejar el M y le aparece el valor mayor o menor dependiendo de la cantidad de meses, si se refiere, si es más conveniente hacerlo con capital propio, hacerlo con recursos propios o contratar en forma externa a un proveedor. Eso le va a dar un número, supongamos nos da 20 o 10 meses. 10 meses, de 10 meses en adelante, entonces es conveniente contratar al proveedor, no antes, o al revés. Solamente hasta 10 meses es conveniente hacerlo con recursos propios, de ahí derechamente es mejor contratar a un proveedor. De esa ecuación, de ese análisis sencillo, es posible determinar ese tiempo que se pide en general en este tipo de ejercicios. Luego viene controlar las adquisiciones. Claro, una de las preguntas que siempre uno se hace es, bueno, ¿y las adquisiciones solamente pasa por comprar? No, no es solamente eso, porque debo estar controlando si la mercancía, la materia prima que yo compré es realmente la que se requiere, o si es realmente la que tiene la calidad requerida. Y eso tiene que ver con el control de adquisiciones. Muchos de los accidentes que hoy vemos hoy en día, y en el pasado también, han ocurrido principalmente por falta de control de adquisiciones. Llega y se compra, por ejemplo, no sé, carbonato es lo que se utilizaba para hacer galletas, y en algún minuto se compró un carbonato que tenía una condición distinta, usos distintos, y fue utilizado en las galletas, esto fue mucho tiempo atrás, las famosas galletas Cómpeta. Y que claro, ¿qué ocurrió? Que las comenzaron a utilizar para hacer galletas y era carbonato asociado más bien a la producción de explosivos y era un tóxico en general. Mató como 4 o 5 niños, se tuvo que sacar todo del mercado porque había sido utilizado un carbonato no para alimentos, sino que un carbonato para otros fines que no son los de alimentos. Algo similar pasa también con los colorantes frambuesa. En algún minuto, no sé, ¿cuánto cuesta este colorante frambuesa? $1 y este otro 100. ¿Y qué hace la persona que está en adquisiciones sin mucho conocimiento respecto a lo que está adquiriendo? Siempre busca el valor más barato. Bueno, compró, también es otra historia real, compró colorante frambuesa y compró el más barato. El punto es que ese colorante era para tintorería, no era para alimentos, y el que costaba 100 era para alimentos. ¿Qué ocurrió? Intoxicación masiva de personas que consumieron esos pasteles durante frambuesa. Bueno, cosas de ese estilo tienen que ver con el control de adquisiciones y que está asociado a la calidad y a la formulación de los compuestos con los que estoy trabajando y que sean realmente lo que se está pidiendo y no otra cosa. Ahí aparece finalmente
la parte que tiene que ver con el cierre de las adquisiciones. Adquisiciones cerradas significa que ya se hizo todo en forma correcta, se entregó documentación y la cosa anda bastante bien. Luego viene la gestión de adquisiciones, ¿cómo se hace? Eso ya lo dijimos recién en el cuadro anterior, así que esto me lo salto simplemente para reforzar lo anterior, pero con palabras. Luego viene la parte introductoria que está asociada a qué necesidades del proyecto están relacionadas con qué debo hacer desde la perspectiva de las adquisiciones. Entonces las palabras claves aquí están adquirir, qué, cuánto adquirir y cómo y cuándo hacerlo. Esas vendrían siendo las palabras claves que están detrás de la gestión de adquisiciones y que es vital para entender el proyecto. Bueno, para cada una de las adquisiciones hay que realizar, son 4 procesos. Si se dan cuenta, cada uno de estos procesos que hemos visto pasa por los 5 grupos de procesos. Bueno, este pasa por 4 y no es menor. Por lo tanto, es bastante delicado desde el punto de vista del tratamiento documental asociado a la gestión de adquisiciones. Veo el que sigue. Bueno, aquí está el enunciado del proyecto, lo que se conoce como el SOW. Es el que se plantea desde el alcance, contiene la descripción del producto. El enunciado del alcance nos ayuda mucho para estimar qué necesito. Y ese qué necesito tiene que ver con lo que voy a adquirir. Un enunciado del trabajo se considera de tipo legal en la medida que esté bajo un contrato. O sea, si no hay contrato, yo no puedo partir haciendo un proyecto solamente de palabras, decir, no, dale, no, es que ese dale tiene que ir acompañado de un contrato. Y un contrato que esté debidamente firmado, porque también podemos estar trabajando con draft, con borradores de contratos mientras estamos llegando a un acuerdo, y si no se firma significa que no está validado, y frente a algún problema de tipo de desarrollo del proyecto no voy a tener dónde poder enfrentar algún futuro litigio legal respecto a inconformidades o desviaciones del proyecto. Por lo tanto, siempre asegurarse de que el contrato esté firmado por ambas partes. Y ahí sí se considera que es válido una vez que se encuentre firmado por ambas partes. Y ahí ya puedo trabajar sin ninguna dificultad porque estoy blindado con un contrato relacionado al desarrollo del SOW. Bueno, la estructura de glosa del trabajo ya la conocen y el diccionario también, así que eso lo puedo saltar. Esto es lo que nos interesa a nosotros, los tipos de contrato. ¿Qué tipo de contrato tenemos? Contrato por precio fijo. Ahí se establece un valor fijo y recibe una cantidad fija por su servicio. Nótese que, ¿qué es lo que está oculto acá? Lo que está oculto es el costo. No sé si se dan cuenta, pero si yo estoy siendo contratado por alguna empresa para hacer un análisis de riesgos, yo cobro un valor, pero no transparento cuáles son mis costos. Está oculto. Yo cobro un precio. El precio, supongamos, es de 10 millones. 10 millones de pesos. Ese es el valor. Pero quien me está contratando no tiene por qué saber cuánto yo voy a gastar en viáticos, cuánto voy a gastar en gasolina, en desplazamiento, o lo que se me ocurra relacionado al proyecto, mediciones, cuánto le voy a pagar, por ejemplo, al que haga mediciones. Esos son costos míos. Por eso es todo el tema de costos, no precio, está oculto en un contrato de precio fijo. Espero que se haya entendido el concepto. Luego viene contrato por costo reembolsable. El proveedor ahí cobra sus costos incurridos. Bueno, ahí en la medida que va teniendo sus costos, aquí ya se están transparentando los costos. Ya hay claridad de cuáles son los costos y eso es lo que cobra. El contrato por tiempo y materiales es un contrato bastante común, principalmente lo ocupan gaffiter o gente que se dedica a hacer cosas de corta duración, meses, 2 meses, no sé, y lo hace por tiempo y materiales. Por lo tanto, se cobran tanto los materiales y el tiempo que la persona tarda en desarrollar esa actividad. ¿Y cómo lo hace con tiempo? Bueno, si se demora 4 horas y yo cobro 1 hora al OF, serían 4 OF, más lo que cobraron los materiales. Eso es
desde el punto de vista contrato por tiempo y materiales. Hay un cuarto, que aquí no aparece, el contrato por suma total, y también pues ahí se considera la suma total de todo lo que incurrió en el proyecto. Finalmente, cuando un proveedor, por ejemplo, se cae significa que es mi proveedor estrella y ya por alguna situación, por ejemplo, COVID, no va a poder atenderme, tengo que buscar un plan B. Y generalmente la mejor alternativa para cerrar el proyecto, porque recuerden, los proyectos tienen fecha de término, no es operaciones esto. No se trata de que estemos trabajando al interior de una empresa y que no tiene fin. No, este es un proyecto que tiene inicio y fin. Por lo tanto, de aquí a que termine el proyecto, lo más conveniente cuando estoy con ese contrato fijo y que ya lo perdí porque se cayó el proveedor por alguna situación, es continuar el proyecto hasta que termine con un contrato por tiempo y materiales. Sale más conveniente que nuevamente armar un contrato fijo porque les va a salir bastante más caro. En esos casos, porque si yo comparo un contrato de precio fijo con un contrato de tiempo materiales, el tiempo materiales siempre es más caro. ¿Por qué? Porque logro la economía de escala con el contrato de largo plazo. Pero cuando se llega a caer el contrato de largo plazo y me queda un delta de proyecto, lo más conveniente ahora ahí sale lejos el contrato por tiempo y materiales. ¿Cómo yo reconozco que estoy frente a un contrato por tiempo y materiales? Bueno, palabras claves como, por ejemplo, $100 al mes más materiales. Eso ya me está dando señales de que $100 al mes es el valor del tiempo. Ahí está el tiempo. Ese tiempo siempre va a estar en dólar por unidad de tiempo. Y los materiales siempre van a estar con unidades monetarias, dólar, peso o lo que se le quiera llamar a la unidad monetaria. Eso en términos muy generales. Ahí aparece el detalle de los tipos de contrato. Ahí podríamos acuñar algo interesante que se llama el proveedor de fuente única. El proveedor de fuente única es aquel con el que la empresa quiere hacer negocios. No es que tenga el monopolio, sino que es con la empresa con la cual quiere hacer el negocio, y de un pool de, no sé, 5 proveedores, yo me quedo con uno, y ese vendría siendo mi fuente única. Ese es el concepto que está detrás del proveedor de fuente única. Ahí pueden revisar nuevamente cuáles son los tipos asociados a tiempo y materiales, los costos reembolsables y precio fijo, como para comprender mucho mejor la explicación anterior. Allí aparece ya el desarrollo del contrato de precio fijo, que para los que tienen que dar el control, mejor lo lean, más que yo les pueda comentar del detalle. Por eso es que ahora dejé mucho más texto para el estudio y que puedan salir de ahí las respuestas a las preguntas. Estas son las salidas esperadas. Ahí aparece este es el enunciado del proyecto o el enunciado del trabajo. Declaración también de cada uno de los trabajos, detalles, entre otros. Aquí aparece algo que está relacionado con la plan de gestión de adquisiciones. Lo que decía anteriormente, el contrato de suma total, los vendedores asumen el riesgo. ¿A qué se refiere con el riesgo? Es que, por ejemplo, yo, desde el punto de vista como consultor, dije cobré 10 millones, ¿sí? Yo asumo el riesgo si algo sale mal, porque el contrato dice 10 millones. Ocurre que yo estimé que la persona que me estaba, o más que la persona, al equipo o a la empresa que subcontraté para mediciones me iba a cobrar 8 millones, por decir algo, y me cobró 12 porque tuvo un problema de fuerza mayor, lo que sea. El que se hace responsable de esa diferencia, en este caso sería yo. O sea, yo asumo la diferencia negativa y no la empresa que me contrató. Yo tendré que ver la forma de poder responder a esa otra empresa, negociar, no sé, porque yo hice una mala estimación, que ubiqué mal el proyecto. Y el que asume el riesgo en la mala ubicación es quien trabajó con la tarifa. Y en el caso de suma total, el riesgo lo asumen los vendedores. Ese es un poco el sentido del concepto de riesgo. Riesgo se refiere a quien paga finalmente si quedó mal ubicado el proyecto. Y ahí tienen dos opciones: que pague la empresa o que pague
que en este caso es el proveedor. Esas son las dos situaciones. Luego vemos, y con esto ya estoy terminando, el contrato de precio fijo, decisiones de hacer o comprar, lo que les decía anteriormente. La tarifa, bueno, ya les comenté que en el caso de los precios fijos, contrato de precio fijo, la tarifa o los beneficios son desconocidos para quien está contratando el servicio. Y tenemos las decisiones de si uno debe hacerlo con recurso propio o comprarlo. Y ahí está el ejercicio que yo les comenté, de que en forma propia cuesta 3.000 unidades monetarias más 300 al mes. Eso significa que es el valor que me están cobrando en forma mensual y un valor que me sale con una inversión y que lo tengo que contrastar contra lo que me cobra un proveedor, que también va a ser un valor fijo más un valor mensual. Las solicitudes de cambio, bueno, las solicitudes de cambio están relacionadas con el enunciado del trabajo o del proyecto. El enunciado del proyecto, si está bien elaborado, no debería tener cambios, pero lo normal es que existan y tienen que estar muy bien justificadas. Luego, por ahí dicen que el enunciado del trabajo solamente puede ser escrito por el comprador, y lo que no es cierto. O sea, quien compra forma parte, pero no es el que escribe solamente el enunciado del trabajo o del proyecto. Así que eso no es verdadero, es falso de que solamente el comprador puede escribir el enunciado del trabajo. Finalmente, los criterios de selección de proveedores son entradas para la planificación. Es una entrada que se requiere y aquí aparecen algunos ejemplos. Y como les decía anteriormente, no está en ninguna parte el de la edad. Así que para que consideren que si aparece edad no sería un criterio de selección. Ok, eso sería en esta oportunidad. La pruebita esta tiene una duración más o menos de 30 minutos porque